Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Aquí empezamos con un video más de repaso de músculos de miembro inferior, esta vez viendo toda la parte de la miología de las extremidades inferiores, haciendo un resumen muy sencillo, muy práctico, muy rápido para que ustedes puedan entender de forma más simple la anatomía de los músculos del miembro inferior. Así que empezamos. No olvides suscribirte y darle clic en la campana para que nosotros podamos subir más contenido sobre esta materia fascinante y emocionante que es la anatomía. Así que vamos a empezar. Soy tu servidor, el doctor Brian Alejandro Paz Espinal. Así que empezamos este video. Bien, entonces, para empezar, la miología o los grupos musculares de la miología de miembro inferior, pues se dividen en cuatro grupos importantes. Uno de la región glútea, que es la que mayormente nosotros podemos ver, que son una gran cantidad de músculos importantes. Otros de la región del muslo, ¿no? Que son un grupo muscular importante. De la región de la pierna y de la región del pie. Estos cuatro grupos o estas cuatro regiones que haremos otro video para hacer netamente de la anatomía topográfica y también sobre lo que es las distintas variantes que hay entre fascias y correderas osteofibrosas que tiene el miembro inferior, vamos a verlo después. Pero en esta ocasión vamos a ver básicamente lo que es los músculos, ¿no? Los músculos que tenemos en toda la región del miembro inferior. Vamos a empezar con la región glútea. Así que en la región glútea, esta se divide en tres planos. Un plano superficial, que lo vamos a estar viendo ahora, un plano medio y un plano profundo. ¿Quiénes componen el plano superficial? Componen lo que es el músculo glúteo mayor, ¿no? Y el músculo tensor de la fascia lata. El glúteo mayor tiene su origen bastante extenso en la cresta ilíaca, en la parte detrás de la línea glútea posterior en el hueso coxal, ¿no? En la cresta sacra media y en la cresta sacra lateral, ¿no? Entonces, y parte también del ligamento sacrotuberoso. Excesivamente es amplio el origen. Pero ¿dónde se inserta? ¿Dónde se inserta? El músculo glúteo mayor se va a insertar en lo que es en la línea áspera, en su trifurcación superior, en la tuberosidad glútea, ¿no? Específicamente en el borde posterior del fémur, ¿no? En la tuberosidad glútea de la línea áspera. Después el tensor de la fascia lata, pues tiene su origen en la espina ilíaca antero superior y después se llega a insertar en el tubérculo de Yerdi que se encuentra en el cóndilo lateral de lo que es la tibia. Haciendo un repaso rápido. El plano medio está conformado por el glúteo medio. El glúteo medio tiene su origen en el hueso coxal, por delante de la línea glútea posterior y por detrás de la línea glútea anterior, ¿no? Y llega también una parte de la cresta ilíaca y llega a insertarse en el trocánter mayor. No se olviden, en el trocánter mayor en su cara lateral. Vamos con el plano profundo. El plano profundo está dado por el músculo glúteo menor. El músculo glúteo menor, el músculo glúteo menor es un músculo que se encuentra en el plano profundo y se encuentra su origen se encuentra delante de la línea glútea anterior, ¿no? Y obviamente toma parte de lo que es el hueso coxal y llega a insertarse en el trocánter mayor, ¿no? En el trocánter mayor en su borde anterior. Después tenemos al músculo piriforme o piramidal. Este músculo tiene su origen en las vértebras sacras, ¿no? En la segunda, tercera y cuarta vértebra sacra y llega a insertarse en el trocánter mayor en su borde superior. Después tenemos al músculo obturador interno. El músculo obturador interno tiene su origen en la membrana obturatriz, parte también importante con la rama isquiopubiana y después llega a insertarse en lo que es el trocánter mayor en su cara media. Y el siguiente músculo es el gemelo superior o gémino, ¿no? Gémino superior. Este tiene su origen en lo que es a nivel del hueso coxal, pero
específicamente en la espina ciática, cerca de la tuberosidad isquiática, y llega a insertarse también en el trocánter mayor, en su cara medial, ¿no? Después tenemos al gemelo inferior o gémino inferior. Este igual, como el otro, tiene su origen en el nivel de lo que es el, la espina ciática, ¿no? Cerca a la tuberosidad isquiática, ¿no? Y cerca al ligamento sacrotuberoso. Llega a insertarse también en el trocánter mayor, en su cara medial. Y después tenemos al penúltimo músculo, al obturador externo, que este también tiene su origen en el agujero obturado y cerca a la cintilla subpubiana y se inserta también en el trocánter mayor, en la fosa trocantérica. Y después tenemos al último de la región glútea, que es el músculo cuadrado femoral. Este, su origen es en la tuberosidad isquiática y tiene su inserción en el trocánter mayor en su borde posterior. Increíble, ¿no? Entonces, a estos músculos, al glúteo medio, ¿no? Al glúteo medio, al glúteo menor, al piriforme, obturador interno, gemelo superior, gemelo inferior y obturador externo y cuadrado femoral, también se llama pelvitrocantéricos porque también si tienen un origen en la pelvis o en el hueso coxal y terminan insertándose en el trocánter mayor. Ahora vamos con las inervaciones, que es importante. El glúteo mayor está inervado por el glúteo inferior, que es rama colateral del plexo sacro, y, y tenemos para el tensor de la fascia lata y el glúteo medio, el nervio glúteo inferior. Para lo que es el glúteo menor, el piriforme, el obturador interno, el gemelo superior y el gemelo inferior, está el plexo sacro. Para el obturador externo, solamente este músculo, el único músculo de plano profundo está inervado por nervio obturador y el cuadrado femoral está inervado de vuelta con el plexo sacro, ¿no? Ramas colaterales del plexo sacro. Entonces, el obturador externo es el único, ¿no? Que básicamente no tiene una inervación del plexo sacro, sino del nervio obturador, ¿no? Que pasa por el agujero obturado, ¿no? Obturador de la membrana obturatriz. Muy bien. Vamos con la acción de estos músculos. El glúteo mayor es extensor y rotador lateral del muslo, ¿no? El tensor de la fascia lata es extensor de la pierna. No se olviden esto, ¿no? El tensor de la fascia lata también es extensor de la pierna, pero a veces actúa como abductor de cadera y rotador medial del muslo. El glúteo medio es abductor del muslo, ¿no? Es abductor del muslo netamente. Después tenemos al glúteo menor, que también es abductor del muslo, al piriforme, que es abductor y rotador lateral del muslo, al obturador interno, que es con el gemelo superior, el gemelo inferior y el obturador externo. Estos cuatro músculos son rotadores laterales del muslo, ¿ok? Y el cuadrado femoral, que tenemos que también es rotador y aductor del muslo, ¿no? El cuadrado femoral. Bien, entonces no se olviden de los músculos pelvitrocantéricos. Habíamos hablado desde el glúteo medio, ¿no? Del glúteo medio hasta el cuadrado femoral, que son netamente músculos pelvitrocantéricos, porque van de pelvis al trocánter mayor. Vamos con este repaso bueno para lo que es la parte de miembros inferiores. Músculos del muslo. Entonces tenemos ahí a lo que son. El muslo se divide en cuatro grupos, en tres grupos musculares, el grupo anterior, el grupo posterior y el grupo medial. En el grupo anterior vamos a encontrar al músculo sartorio, al músculo cuádriceps femoral y al músculo iliopsoas, ¿no? Iliosoas, perdón, ¿no? Sartorio, su origen es en la parte de la espina ilíaca antero superior, ¿no? Juntamente con el tensor de la fascia lata, ¿no? Y llega a insertarse en lo que es la cara medial de la tibia, ¿no? Sencillamente en la llamada pata de ganso, ¿no? En la llamada pata de ganso, la parte superior de la cara medial de la tibia. El cuádriceps femoral, como ustedes verán, es el músculo que tiene cuatro cabezas o cuatro bastos. Empezamos con el recto femoral, que este tiene dos tendones de origen, uno, el recto anterior también se llama el recto femoral, un tendón directo que se encuentra en la espina ilíaca anterior-inferior. Pregunta de examen, en el caso para mí, ¿no? Si yo preguntara, puedo preguntar del tendón directo.
Y el tendón reflejo se encuentra en el surco supraacetabular, importante, ¿no? El vasto lateral obviamente tiene un origen en la línea glútea, ¿no? Cerca de la línea áspera, la trifurcación externa, ¿no? De la línea áspera. El vasto medial se encuentra, ¿no? En lo que es la línea áspera, pero en la rama medial de la trifurcación de la línea áspera. Y el vasto intermedio se encuentra en la cara anterior, en la cara lateral y también en lo que es el labio lateral de la línea áspera. Qué complejo, ¿no? El vasto intermedio que se ocupa todo. Todo esto se va a llegar a insertar en el hueso de la patela o en la también llamada rótula, ¿no? En la base y en los bordes laterales. ¿Qué pasa con el músculo iliosoas? El músculo iliosoas no es un músculo combinado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, tiene dos orígenes de músculos diferentes. ¿Por qué? Porque el psoas mayor utiliza, por ejemplo, el iliosoas es la unión del psoas mayor, ¿no? El psoas mayor y el ilíaco, el músculo ilíaco. El psoas mayor tiene su origen en la vértebra torácica, en la T12 y en las primeras vértebras lumbares y llega a insertarse con el ilíaco. El músculo ilíaco tiene su origen en la fosa ilíaca del hueso coxal y todo esto se llega a insertar en el trocánter menor. En el trocánter menor. Pregunta también de examen, ¿no? ¿Qué músculo se inserta en el trocánter menor? El iliopsoas. Vamos con el plano medial, perdón, el grupo medial, ¿no? Ya repasamos el grupo anterior, vamos con el grupo medial. El grupo medial tenemos al gracil, tenemos al pectíneo, tenemos al aductor largo, tenemos al aductor corto, al aductor mayor. Vamos con el gracil. El gracil es un músculo que se encuentra básicamente su origen en la parte del pubis, ¿no? En la rama inferior y termina insertándose en la tibia juntamente con el sartorio, ¿no? En la cara medial, en la cara medial, en su extremo superior de la tibia, ¿no? En la famosa pata anserina. O también este gracil también se llama recto interno, por si acaso, en algunos libros se conoce como recto interno. Vamos con el pectíneo, ¿no? Este tiene su origen en el hueso ilíaco, ¿no? En el hueso coxal, en el pecten del pubis y en la eminencia iliopúbica, y hay hasta el tubérculo del pubis. Y básicamente se inserta, ¿no? En la línea pectínea de la línea áspera, ¿no? Si vamos a redundar, en la línea pectínea, recuerden que la línea áspera en su parte superior se trifurcaba en tres líneas, ¿no? Tuberosidad glútea, que era para el glúteo mayor, línea pectínea, que es para este músculo, y la cresta para el vasto medial, que es para el cuádriceps femoral. Después tenemos al aductor largo. El aductor largo o primer aductor, ¿no? O primer aductor. Ese aductor largo tiene su origen en el ángulo del pubis y en el tubérculo del pubis y llega a insertarse, ¿no? Llega a insertarse en el labio medial de la línea áspera. El aductor corto es el segundo aductor también, tiene su origen en el cuerpo del pubis y en la rama isquiopubiana, ¿no? Y llega a insertarse en el intersticio de la línea áspera. El tercer aductor o aductor mayor, ese aductor mayor, tiene su origen en el hueso ilíaco, en la rama isquiopubiana, en la tuberosidad isquiática y llega a insertarse en el fémur, ¿no? Pero básicamente por tres inserciones que tiene. Uno en la parte superior, en la trifurcación de la línea áspera, en su rama lateral. En la parte media, su inserción media, perdón, en la intersticio de la línea áspera. Y en la parte inferior se inserta en el tubérculo del aductor, ¿no? Que se encuentra en el extremo inferior del fémur. Entonces, básicamente se hace como un hiato que tiene este aductor mayor, ¿no? Y ese hiato básicamente pasa lo que son los vasos femorales, hace un espacio para lo que son los vasos femorales, arteria y vena femoral, ¿no? Entonces, importante este músculo para el paso de esos vasos sanguíneos, el aductor mayor. Vamos con el grupo posterior. Tenemos al bíceps femoral, al semitendinoso y al semimembranoso. El bíceps femoral, conocido también como en algunos libros como bíceps crural, no tiene una cabeza larga y una cabeza corta, igual que del bíceps braquial, pero en este caso es el miembro inferior. ¿Qué es lo que tenemos? En la cabeza larga, ¿dónde se origina? En la tuberosidad isquiática, ¿no? Entonces, y la cabeza corta se origina en el intersticio de la línea áspera. ¿Dónde se insertan?
estos músculos o estos dos bastos o estas dos cabezas llegan a insertarse en la cabeza del peroné, ¿no? Y parte del cóndilo femoral de la tibia, ¿no? Cóndilo lateral de la tibia, ¿no? Pero mayormente en la cabeza del peroné. Pregunta también de examen. El semitendinoso, tiene su origen en la tuberosidad isquiática, parte posterior, llega a insertarse en la cara medial de la tibia en su extremo superior, semitendinoso, y forma parte de lo que es la pata anserina. Entonces recuerden, sartorio, gracil y semitendinoso forman la famosa llamada inserción anserina o también llamada pata de ganso, que vamos a ver después, que también tiene una patología importante. El músculo semimembranoso. Este músculo tiene su origen en la tuberosidad isquiática, en su parte lateral, y llega a insertarse porque tiene como una especie de una variante en su inserción. Tiene un tendón directo, un tendón reflejo y un tendón recurrente, ¿no? Es importante, el tendón directo va a llegar al cóndilo medial de la tibia. El tendón reflejo llega a una parte al cóndilo medial, pero se va a la parte anterior del surco horizontal. Y el tendón recurrente, pues llega al casquete del cóndilo medial, del cóndilo lateral del fémur, ¿no? Entonces es importante eso. Vamos a ver ahora la inervación de estos músculos importantes, ¿no? Entonces vamos a ver que el sartorio, el cuádriceps femoral y el iliosoas están inervados por el nervio femoral, ramas terminales del nervio femoral, ¿no? El gracil, el pectíneo, el aductor largo, el aductor corto y el aductor mayor están inervados por ramas del nervio obturador. Y el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso por el nervio ciático, ¿ok? Por el nervio ciático. Importante es el nervio que es parte del plexo sacro, ¿no? Ahora, vamos a ver las acciones. El músculo sartorio flexiona el muslo sobre la pelvis. O sea, es el que actúa flexionando el muslo sobre la pelvis. Este antes se conoció como el músculo de los sastres, ¿no? El cuádriceps femoral hace lo que es extensión de la pierna. Importante, ¿no? Extensión de la pierna. El iliosoas, ese hace lo que es hace la flexiona el muslo sobre la pelvis. Casi lo mismo que hace el sartorio, ¿no? Importantes. El gracil hace como flexión, es flexor y aductor de la pierna. El pectíneo, el aductor largo y el aductor corto hacen aducción y rotación lateral y flexión del muslo. El aductor mayor hace aducción y rotación lateral del muslo, ¿no? Esa es la diferencia. En cambio, aquí hacen tres acciones, en cambio, el aductor mayor solamente dos. El bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso hacen flexión o flexionan la pierna, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los conocidos músculos también de la corva? Los músculos de la corva, porque tienen una forma de curva, ¿no? Entonces son el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso, que forman parte del grupo posterior de muslo. Así que a no olvidarse esos músculos importantes. Vamos con músculos de la pierna. En los músculos de la pierna vamos a encontrar a tres grupos, ¿no? El grupo anterior, el grupo posterior y el grupo lateral. Vamos con el grupo anterior. Tenemos al tibial anterior, ¿no? Al músculo extensor largo del dedo gordo, ¿no? Por si acaso, esto es músculo extensor largo del dedo gordo. Después tenemos al músculo extensor largo de los dedos, ¿no? Que son tres. Y estos van a estar complementados por el tercer peroneo. Ojo, el tercer peroneo forma de grupo anterior. Vamos con el tibial anterior, pues este tiene su origen en el tubérculo de Gerdy, ¿no? Como he dicho, y tiene su inserción en lo que es la parte del hueso cuneiforme medial, ¿no? Y primer metatarsiano. El músculo extensor largo del dedo gordo, este tiene su origen en la cara medial del peroné, ¿no? Parte también la membrana interósea y se llega a insertar en la falange proximal del dedo gordo, ¿no? También llamado dedo hallux en algunos libros, ¿no? Tiene una expansión hasta la falange distal. El músculo extensor largo de los dedos, este se origina en la tibia, en el cóndilo lateral, ¿no? En el cóndilo lateral y termina
insertándose básicamente en la falange media, ¿no? De los dedos, ¿no? Del segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Después tenemos al músculo tercer peroneo. Este tiene su origen en el peroné, en su cara medial, ¿no? Y termina insertándose en el quinto metatarsiano. Igual, pregunta de examen. Tercer peroneo, ¿en qué metatarsiano se inserta? En el quinto metatarsiano, a nivel de su cara dorsal. Bien, vamos repasando, sí. El grupo lateral está dado por lo que son los famosos peroneos, ¿no? Largo y corto, ¿no? El músculo peroneo largo, pues tiene su inserción en el cóndilo lateral de la tibia, ¿no? Parte de la cabeza del peroné, llega a insertarse en el primer metatarsiano. Importante, porque este es el que es más importante, porque baja por la parte lateral de la pierna y cruza y termina insertándose en el primer metatarsiano, ¿no? Se cruza de lateral a medial a nivel de la planta del pie. Importante el recorrido de ese tendón, ¿no? En cambio, lo que es el peroneo corto, este tiene su origen en la parte inferior de la cara lateral del peroné, pero se llega a insertar en el quinto metatarsiano. El peroneo largo en el primer metatarsiano y el peroneo corto en el quinto metatarsiano. No se olvide. Vamos con el grupo posterior. Este tiene una subdivisión. ¿Por qué? Porque tiene un plano superficial y un plano profundo. ¿Quiénes componen el plano superficial? El tríceps sural y el músculo plantar. Entonces, el tríceps sural, ¿no? Este músculo está conformado por tres músculos importantes. Los gastrocnemios, ¿no? ¿No? Los gastrocnemios también llamados gemelo lateral, gastrocnemio lateral o gemelo lateral y gastrocnemio medial o gemelo medial. Y el músculo sóleo, ¿ya? El músculo sóleo. Pero me gusta decir gastronemios porque arriba tenemos unos gemelos, ¿no? Que en la región glútea muchos llegan a confundirse en cuanto a lo práctico y teórico. Entonces, el sóleo tiene su origen en lo que es en la línea del sóleo en la cara posterior de la tibia, ¿no? Si recuerdan, en la cara posterior. Y los gastronemios, tanto el medial y el lateral, tienen su origen en lo que es en el tubérculo supracondilio del fémur, tanto medial y lateral. Y termina insertándose como tendón de Aquiles, ¿no? El famoso tendón de Aquiles en la tuberosidad del calcáneo. No se vayan a olvidar, pregunta también de examen, ¿no? Tuberosidad del calcáneo, porque ese músculo, diré ese tendón, llega muchas veces a romperse. Vamos con el músculo plantar o plantar delgado. Inconstante a veces este músculo, se lo puede encontrar o no, pero muchas veces que en la pieza yo lo he encontrado, en la pieza anatómica, pues tiene su origen en el fémur, en cóndilo lateral, en el casquete condilio, ¿no? Del fémur. Ahora, termina insertándose a través de un recorrido largo en lo que es en el calcáneo, ¿no? Cerca del tendón calcáneo, ¿no? En la tuberosidad del calcáneo. Músculo popliteo. Este ya es del plano profundo. El popliteo tiene su origen en el fémur, la fosita, ¿no? En la fosita poplitea y llega terminando insertándose en lo que es la parte de en la tibia, en la línea del sóleo, por encima de la línea del sóleo, ¿no? Superior a esta. Después tenemos al flexor largo de los dedos. El flexor largo de los dedos tiene su origen, o también llamado tendones perforados, ¿no? O flexor tibial en algunos libros. Entonces tiene su origen en la tibia, en la línea del sóleo, pero por debajo de esta, no en su cara posterior de la tibia. Y llega a insertarse en la falange distal de los cuatro últimos dedos. No se vayan a olvidar. Después tenemos al músculo tibial posterior. El tibial posterior tiene su origen en la tibia, ¿no? Pero en su cara posterior y también en la cara medial del peroné y la membrana interósea. Se llega a insertar en el hueso navicular, ¿no? En el hueso navicular, y a veces se puede expandir a los huesos cuneiformes y cuboides. Y por último tenemos al flexor largo del dedo gordo o flexor pequeño, ¿no? Este flexor igual en el peroné en la cara posterior y llega a insertarse en la falange distal del dedo gordo para que sea un aliciente para cada uno y no se confunda. El grupo anterior maneja los músculos extensores y el grupo posterior maneja los músculos flexores. No se vayan a olvidar. Adelante extensores y posteriormente los flexores. Vamos con la inervación. Entonces, esto está dado por lo que es el nervio peroneo profundo, el grupo anterior. Todos están innervados por nervio peroneo profundo. El grupo lateral está inervado por el nervio peroneo lateral, ¿no? El tríceps sural, el plantar, el popitio, el flexor largo de los dedos y el tibial posterior, el flexor largo del dedo gordo, todos por el nervio tibial
posterior, ¿ok? Entonces está fácil esto. Peroneo profundo, grupo anterior, grupo lateral, peroneo lateral y el grupo posterior, nervio tibial posterior. Bien, bueno, aquí ha habido un problema en cuanto a la aparición de las palabras. Los músculos de la pierna. Estos se dividen en lo que es... vamos con las acciones. Los músculos de la pierna, en lo que es el músculo tibial anterior, hace flexión dorsal del pie, lo más importante. El músculo extensor largo del dedo gordo hace lo que es extensión de la falange distal, ¿no? Sobre la proximal. El músculo extensor largo de los dedos, ¿nos ven? Nos va a permitir hacer la extensión de los dedos como tal, su nombre diga. Tercer peroneo hace lo que es la flexión dorsal del pie y un poco rotación lateral con abducción de tobillo, ¿no? El peroneo largo hace lo que es flexión plantar del pie. El peroneo corto también hace abducción y rotación lateral del pie. El tríceps sural hace la flexión plantar del pie. El músculo plantar hace flexión plantar del pie, apoyando al tríceps dural. Al popliteo hace flexión de la pierna y rotación medial, ¿no? Del pie. El músculo flexor largo de los dedos hace flexión de los dedos sobre la falange distal y proximal. Músculo tibial posterior hace aducción y rotación medial del pie. Y el músculo flexor largo del dedo gordo hace flexión a la falange distal sobre la proximal del dedo gordo. ¿Ok? Entonces, vamos, o dedo ayos, ¿no? Vamos con los músculos del pie, del músculo del pie. Se dividen en dos grupos, en los plantares y dorsales, pero el grupo plantar es el más abundante en cuanto a músculos. Entonces vamos a poder ver que esto se subdivide en tres grupos, uno medial, uno medio y uno lateral. Vamos con el grupo medial. Tenemos al abductor del dedo gordo, tenemos al músculo flexor corto del dedo gordo y al músculo aductor del dedo gordo, todo dedo gordo. El abductor del dedo gordo mayormente tiene su origen en la tuberosidad del calcáneo, ¿no? Y parte de la tuberosidad medial termina insertándose en la falange proximal, ¿no? En la falange proximal de lo que es del mismo dedo gordo. Después tenemos al flexor corto del dedo gordo. Este flexor del dedo corto tiene su origen en el cuneiforme intermedio y lateral y parte del cuboides y se inserta en lo que es en la falange proximal del dedo gordo, ¿no? En la falange proximal. Bueno, tiene dos inserciones. En algunas literaturas se encuentra como que una cabeza medial y una cabeza lateral. La cabeza medial mayormente se inserta en lo que es la falange proximal del dedo gordo y la cabeza lateral en la falange proximal también, pero cerca a su base. El aductor del dedo gordo. Vamos con el aductor del... Este tiene dos orígenes, una cabeza oblicua y una cabeza transversa. La oblicua se encuentra en el cuboides y la transversa se encuentra en la articulación metatarsofalange, la tercera, la cuarta y la quinta. No se olviden eso. Grupo medial. Grupo medio. Este se divide en un plano superficial, un plano medio y un plano pues profundo, ¿no? Entonces, en el plano superficial vamos a encontrar al flexor corto de los dedos. Importante este músculo porque también se llama el flexor corto plantar. Este músculo tiene su origen en la tuberosidad del calcáneo, ¿no? No se vayan a olvidar y llega a insertarse en lo que es, en lo que es los cuatro tendones de los flexores largos, ¿no? Perdón, en los cuatro tendones que se llegan a originar en la parte media de las falanges, ¿no? De la falange media juntamente con el flexor largo de los dedos, ¿no? Llega, por eso me confundía. El músculo flexor corto de los dedos llega también a la falange media de los dedos, pero juntamente unirse con el flexor largo de los dedos. Músculo cuadrado plantar, ese músculo es del plano medio. El único del plano superficial es el flexor corto de los dedos. El plano medio es el cuadrado plantar o cuadrado carnoso de Silvio, ¿no? O accesorio del flexor largo, sí también se conoce, pero a mí me gusta decir el cuadrado carnoso de Silvio. Su origen es en la tuberosidad del calcáneo, igual que el flexor corto de los dedos, y llega a insertarse en lo que es en en el músculo tendón del flexor largo de los dedos, ¿no? Esto ya lo podemos ver también en la práctica, ¿no? No tiene una inserción ósea, pero sí llega a insertarse en otros tendones importantes.
Después tenemos a los lumbricales, que son anexos a los flexores largos de los dedos y están a los lados de lo que son los mismos. Llegan a insertarse en lo que es el músculo flexor largo de los tendones del músculo flexor largo de los dedos, ¿no? Eh, 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 y recorriendo hasta la falange proximal de estos mismos, ¿no? De los últimos dedos. Después tenemos al músculo interóseo dorsales. Este músculo también tiene su origen en la cara lateral y medial, los metatarsianos, y llega a insertarse en el primero y segundo, ¿no? De las falanges proximales de los dedos y posteriormente hace también a la aparición los interóseos plantares. Este tiene también su origen en los últimos metatarsianos, ¿no? En el tercero, en el cuarto y en el quinto, en su cara medial y llega a insertarse en la falange proximal de los dedos. Después tenemos al grupo lateral. El grupo lateral está conformado por el abductor, ¿no? El abductor del dedo pequeño, ¿no? Y después tenemos al abductor, al flexor corto del dedo pequeño y al oponente del dedo pequeño. Entonces tenemos que el abductor del dedo pequeño se va a llegar a insertar en lo que es la tuberosidad del calcáneo y se origina en la tuberosidad del calcáneo y se llega a insertar en la falange proximal del dedo pequeño. El flexor corto. Este flexor corto, pues tiene su origen en el quinto metatarsiano, ¿no? Se llega a insertar en la falange proximal del dedo pequeño. Y el oponente, pues, su origen es una prolongación de la vaina del peroneo largo, del músculo peroneo largo, y se inserta en el quinto metatarsiano. Vaya, vaya, qué complejito es, ¿no? La parte de músculos plantares. Vamos con la inervación. La inervación está dada, el abductor del dedo gordo y el flexor corto del dedo gordo están inervados por el nervio plantar medial, ¿no? El nervio plantar medial. Eso es lo que es eh, NPM. Pero el flexor corto del dedo gordo, una parte, los fascículos laterales y el aductor del dedo gordo también están inervados por el nervio plantar lateral. Entonces aquí la clave es que el músculo flexor corto del dedo gordo está inervado tanto por el nervio plantar medial como el nervio plantar lateral. ¿Ok? Después tenemos al grupo medio, que todos están inervados por el nervio plantar lateral, ¿no? Grupo medio, perdón, el grupo medio tiene una variante importante, todos inervados por el nervio plantar lateral, ¿sí? Pero el cuadrado plantar una parte y los lumbricales, los primeros dos lumbricales inervados por el nervio plantar medial, ¿ok? Entonces vamos a hacer la retroalimentación. El nervio plantar lateral está inerva a todos, pero el cuadrado plantar y el lumbrical, el primero y el segundo lumbrical están inervados por el nervio plantar medial. No se pueden olvidar. Y el grupo lateral, ese sí está inervados por todo lo que es el nervio plantar lateral. ¿Ok? Entonces vamos con el siguiente cuadro. Y ya para terminar, estamos con el grupo eh, dorsal, ¿no? El grupo dorsal. Las acciones, perdón. Músculo abductor del dedo gordo, abducción del dedo gordo, flexor corto del dedo gordo, flexor del dedo gordo, el aductor del dedo gordo, aducción del dedo gordo, el músculo flexor corto de los dedos con flexión de los dedos, el músculo cuadrado plantar con la flexión de los dedos, flexión de los dedos, y los lumbricales hacen flexión de la falange proximal y extensión de la falange distal, y los interóseos dorsales son separadores de los dedos y los interóseos plantales aproximadores, ¿no? Aproximan los dedos. El abductor del dedo pequeño, abductor del dedo pequeño, el flexor corto del dedo pequeño, flexor del dedo pequeño y el oponente del dedo pequeño, aducción, ¿no? Hace como una especie de combinación haciendo aducción del quinto metatarsiano. ¿Ok? Entonces estos son los músculos de la región plantar. De la región dorsal son dos, entonces facilito del músculo del pie. El extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo. Estos básicamente están inervados, ¿no? El origen. Pues el extensor corto de los dedos tiene su origen en lo que es
el hueco astrágalo-calcáneo, ¿no? Ese espacio del seno del tarso, ¿no? Y, y se llegan a unir en el tendón correspondiente del músculo extensor largo de los dedos. El flexor corto del dedo gordo, este también tiene en el hueco astragalino, no en el seno del tarso, y llega a insertarse en la falange proximal del dedo gordo. Todos estos están inervados por el nervio peroneo profundo. Y estos son los músculos de la región dorsal del pie. Acciones, pues el músculo extensor corto de los dedos extiende las falanges proximales, ¿no? Y el músculo flexor extensor corto del dedo gordo extiende la falange proximal del dedo gordo. Muy bien. Entonces, esto es un repaso rápido, pero sin antes decirles algunos datos importantes. Los músculos de la pata de ganso son el sartorio, el gracil, el semitendinoso. No se olviden, ¿ok? Los músculos de la corva son el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Algo de anatomía clínica. Muchos de estos músculos llegan a desgarrarse, ¿no? Podemos haber desgarros de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Más que todos los bíceps, ¿no? En el caso de la cabeza corta, larga, o los semitendinos llegan a desgarrarse. Otra enfermedad que afecta también es la atrofia del cuádriceps femoral, que puede llegar a tener una enfermedad que se llama condromalacia rotuliana. Esta es la que afecta mayormente cuando hay una debilidad, ¿no? O hipotonía en cuanto a lo que es el músculo cuádriceps femoral, haciendo que la patela vaya haciendo una fricción y provocando dolor en la rodilla, ¿no? Una gonalgia. El otro es lo que es la tendinitis anserina, ¿no? Provocada por la inflamación de la bursa anserina de la inserción de los tres músculos que hemos mencionado hoy, el sartorio, el gracil y el semitendinoso. Y por último tenemos la famosa rotura del tendón de Aquiles, que puede ser provocada también como una lesión también deportiva o una lesión tendinosa. Espero que les haya servido todo esto. Ha sido un repaso fugaz. Si hemos acelerado un poco es para que ustedes puedan acordarse una vez que hayan visto todo lo que es el libro, ¿no? Que es importante leer, siempre es importante leer y complementar algo con un video para retroalimentar su conocimiento. Eso ha sido todo. Gracias y nos vemos en otra entrega. Hasta luego.